Mm. Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando el Salmo 149 y hemos titulado este tiempo devocional como Alabanza a Dios por la victoria y gozo dado a su pueblo. Alabanza a Dios por la victoria y gozo dado a su pueblo. Bien, estaremos leyendo ahora nuestro Salmo 149 para tener nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios: Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas, y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones, y castigo entre los pueblos, y aprisionar a sus reyes con grillos, y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Bien, este Salmo 149 se vuelve una exhortación a Israel para que alabe al Señor. Es un desbordante llamado a alabar a Dios, usado por el ejército de Israel, así como por el pueblo en su adoración. La estructura del Salmo nos lleva a través de una canción de alabanza y un llamado a alegrarse en la adoración, de alabanza en la congregación de Dios. Es un llamado pues a regocijarse en la adoración de alabanza en el ejército de Jehová, y es una exclamación concluyente de alabanza. Este Salmo 149 es un cántico de victoria por los hijos de Sión que celebran a su rey. Tiene dos secciones iguales, el versículo 1 al 4 y del versículo 6 al 9, ¿sí? Siendo el versículo número 5 el enlace o el eje sobre el cual está construido el Salmo. El cántico de victoria en la primera sección alude al éxodo y al canto de victoria de Moisés. El título que se usa en el versículo 2, este adjetivo de creador, se refiere a Dios como el que creó a Israel en el éxodo, y la danza y el pandero que vemos en el versículo 3 hacen recordar a Éxodo 15. ¿Sí? Probablemente el cántico nuevo tenga en cuenta el segundo éxodo de Babilonia, y la segunda sección del Salmo, del versículo 6 al 9, como comentábamos, alude a la conquista. La palabra hebrea traducida para espada de dos filos solo ocurre una vez más en la Biblia, en Jueces 3:16, y trae a la memoria Deuteronomio 20:13. El juicio sobre las naciones tal vez se refiera a las instrucciones de Moisés y de Josué de destruir los cananeos y que proclamaran las condiciones de paz en las ciudades lejanas. Es por tanto que este salmo es el último del Salterio, menos el 150, lógicamente, que está con una indicación especial sobre esta alabanza. Es difícil hablar del tema de la venganza sobre los enemigos de la nación sin identificar dentro de ello la misericordia, que es el tema principal que va más allá
de los salmos imprecatorios o de los salmos que hacen referencia al destino de los enemigos. Por eso, la convocación de Israel a alabar a Dios por su victoria y el gozo de Israel en su victoria de venganza sobre sus enemigos es en este Salmo 149. Más que otro elemento es el llamado a la alabanza, el llamado a la alabanza de parte de todo su pueblo, como un salmo específico en cuanto a este tema. El Salmo 149 tiene nexos con los Salmos 96 al 98, especialmente el Salmo 98, que habla tanto del gozo que Dios encuentra en su pueblo como la venida del día del juicio. El Salmo 149, en la primera sección, describe la alabanza exuberante. Hay un sentido de alabanza muy específico que nos habla de este gozo, que nos relata o nos muestra el gozo que tenía Israel durante sus fiestas. No hay indicio de que la danza y las panderetas se usaran en la adoración del templo, pero era una parte normal de las procesiones festivas, tales como aquella en la que David llevó el arca del pacto a Jerusalén. La alabanza que se describe en el último versículo de esta sección es más personal, es un sentido personal, ya que tiene lugar en la privacidad de la habitación de la persona. Ya sea que estén reunidos o solos, el pueblo de Dios se regocija en el honor de ser miembros de la familia de Dios mediante la obra salvadora de Cristo. Después de esta exposición de gozo en esta primera parte, en esta primera sección del Salmo, sigue una nota estremecedora con una solemne advertencia de juicio en la segunda parte del Salmo. Debemos recordar que las obras del juicio de Dios no son de ninguna manera opuestas a la compasión por su pueblo, sino una parte de esa misma compasión. Él juzga al mundo para beneficio de ellos y para recompensar las maldades que ellos mismos han sufrido. Los creyentes se unen a Dios en los actos del día del juicio final. La espada de dos filos es la que golpea a los enemigos de Dios. Es la espada de la palabra. ¿Sí? La ley de Dios que predicaron condenará al mundo que la haya ignorado. El evangelio que el mundo rechazó incrementará la culpa del mundo delante de Dios. La forma específica en que los creyentes obrarán con Cristo en el día del juicio no se detalla en las Escrituras, no hay muchos detalles sobre ello, pero está claramente indicada en pasajes como 1 Corintios capítulo 6 versículos 2 y 3, que incluye hasta a los ángeles malvados entre aquellos a quienes juzgaremos. Tener el glorioso privilegio de unirse a Cristo en la obra del juicio es causa de alabanza y regocijo también delante de Dios. El Salmo 149 nos lleva a este sentido de alabanza muy especial, con que culmina el Salmo anterior, el Salmo 148. Es una continuidad en el tema, es continuo el tema, se desarrolla en el Salmo 148 y se alarga hasta el 149. En esta ocasión, sin embargo, se afirma que la humanidad debe alabar al Señor porque en una nación específica, en el pueblo de Israel, se reveló el conocimiento divino. El pueblo de Dios, es decir, el pueblo que está cercano a Él, se alegra con los triunfos divinos y recuerda esas victorias históricas en sus celebraciones litúrgicas. En este salmo, el Señor es el creador, hacedor y rey de Israel. Además, es el Dios que revela su justicia y reivindica a su pueblo. El salmista, en el contexto de alguna ceremonia en el templo, invita al pueblo a celebrar anticipadamente las victorias divinas. El Salmo también revela otra faceta de importancia en la implantación de la justicia del Señor. La manifestación
del juicio divino contra la maldad y el castigo sobre el pecado de las naciones. Presupone así la firme y activa eliminación de las injusticias humanas. La evaluación para el Salmo que podemos hacer en cuanto a este tema es un salmo de alabanza, es un himno de alabanza al Señor. Aunque el poema también revela ciertos guiños, ciertos elementos de tono bélico, su característica fundamental es la exhortación a la alabanza, la afirmación de la alegría y el reconocimiento del poder divino. El autor del Salmo es una persona que participa activamente en las ceremonias de celebración de las victorias divinas a través de la historia. Es este Salmo que nos lleva a esta invitación. En los primeros 3 versículos, el Salmo comienza con un llamado a la alabanza. Se invita a entonar un cántico nuevo, se invita a recordar los triunfos que Israel ha tenido desde la salida de Egipto. El pueblo que debe alabar al Señor es descrito de varias formas: la congregación de los santos y los fieles, los hijos de Sión, o directamente el nombre de Israel. El pueblo debe alegrarse porque el Señor es su hacedor, es su creador y rey, que es una afirmación que es fuente de seguridad, fortaleza, confianza y esperanza. Las alabanzas al Señor deben hacerse en medio de una particular manifestación y celebración, en la cual se unen los cánticos, se unen las danzas, los panderos y las arpas. Y en esa celebración, en ese momento de exaltación y gozo delante de Dios, el pueblo está contento y se funden los sentimientos más profundos de gratitud. Se funden las expresiones artísticas más elaboradas del pueblo. Las artes se ponen al servicio de la grandeza divina. En los versículos 4 y 5, el fundamento de las alabanzas es la felicidad divina, y porque el Señor tiene contentamiento con su pueblo, los hermoseará con la salvación. Es una expresión figurada que alude a sus intervenciones redentoras en medio de la historia nacional. Esa acción divina descrita como la manifestación de su gloria, y a su vez produce en la comunidad regocijo entre los fieles. Y esa gloria es una referencia a la esencia divina que pone de manifiesto su poder liberador. La invitación del salmista al pueblo es que canten al Señor aun cuando estén en sus lechos, aun cuando estén en sus camas. Esa expresión es una forma de aludir a la continuidad de la alabanza, que no debe interrumpirse ni por el necesario y fundamental descanso diario. De acuerdo con el salmista, las alabanzas al Señor deben ser continuas, sin interrupción. En la segunda parte, del versículo 6 al versículo 9, el Salmo finaliza con la particular descripción de una ceremonia en la cual se recordaban las intervenciones redentoras y liberadoras del Señor, entre las que se incluía la implantación de la justicia entre las naciones. El salmista reclama con autoridad y firmeza la exaltación divina y el reconocimiento de su poder y autoridad. Tanto las gargantas como las manos deben juntarse en esa acción. Las voces entonces entonan las alabanzas y las manos ejecutan la justicia. Las alabanzas cantadas y las manos que blanden la espada son algunos preparativos para llevar a efecto los planes del Señor, que en este particular contexto del Salmo es la implantación de la justicia entre las naciones paganas. De acuerdo con el salmista, el pueblo celebra y recrea en esta ceremonia la venganza y el castigo del Señor
sobre los pueblos. Y en ese proceso justiciero se aprisiona a los reyes, se encadena a los nobles y se ejecuta la sentencia que se haya decretado en el juicio. Esas particulares manifestaciones de la justicia divina que llevan a efecto los fieles y los santos es una revelación grata de la gloria de Dios y a su vez es motivo de regocijo y felicidad. El idioma, los términos bélicos que aparecen en el Salmo pueden parecer fuertes o imágenes fuertes cargadas de este lenguaje y podrían ser incluso hasta fuertes para un lector que está llegando por primera vez a estos versículos. Pero si se compara con los mensajes de paz y consolación que caracterizan a la fe cristiana, podríamos tener poco que comparar o poca coerción entre el mensaje y este lenguaje bélico que encontramos aquí. Pero, sin embargo, no debe perderse de vista que el tema de la implantación de la justicia divina y la restauración de la gente humilde y marginada requiere la intervención extraordinaria de parte de Dios. Y como en el resto de los salmos de esta sección final del Salterio o del libro de los salmos, la expresión aleluya comienza y termina el poema. Varios temas juegan un papel protagónico en este salmo. En primer lugar, el poema alude a los santos o fieles, esa expresión que caracterizó a un grupo de judíos piadosos que respondieron con firmeza y prontitud a los avances paganos del helenismo en Jerusalén en la época de los macabeos. Los fieles eran los que se opusieron al programa helenista que incorporaba la idolatría y la profanación del templo. Eran personas decididas y comprometidas con su fe que no resistieron ver las abominaciones contra la fe judía y se rebelaron contra los poderes de la época. Por la valentía de su gesta y el compromiso con los valores tradicionales del pueblo de Israel, lograron sus metas y una vez más liberaron al pueblo de Dios de la opresión extranjera. La fidelidad a los valores, la fidelidad en mantener la decisión de seguir a Dios, la fidelidad en mantener lealtad en los momentos de crisis y persecución, paga buenos dividendos, nos da buenos resultados en el balance final. El mensaje del juicio divino que vemos del versículo 7 al versículo 9 pone de relieve en el Salmo esa expresión, esa idea fundamental y característica de los salmos. El pueblo de Israel es invitado no solo a participar de las actividades de celebración y a disfrutar las victorias del Señor, sino también a ejecutar los juicios y la sentencia que Dios ha pronunciado contra las naciones paganas. Ese juicio divino es el que ya ha sido anunciado por los profetas, tanto Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós. Vemos los ejemplos de la justicia implantada de parte de Dios usando a su pueblo. La relación entonces entre las alabanzas de Dios y el blandir de las espadas es muy importante, pues representa la unión de la gratitud a Dios y la transformación social. Esa dinámica de alabanza y trabajo, de cántico y esfuerzo, de liturgia y labor es fundamental para el desarrollo de programas redentores en el siglo XXI. La alabanza le brinda al creyente sentido de misión y seguridad. El trabajo le da dignidad y propósito. El cántico lo eleva a la presencia divina y el esfuerzo lo enfrenta con las realidades cotidianas. La liturgia representa el deseo divino y la labor la ayuda a transformar la voluntad divina en realidades concretas. De acuerdo con el salmista, las alabanzas efectivas deben estar acompañadas de esfuerzos específicos que contribuyan positivamente a la implantación de la justicia.
esa particular correspondencia e intimidad entre la comunión con Dios y la solidaridad humana fue una característica constante y básica en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Su vida espiritual estuvo íntimamente relacionada con los esfuerzos que llevaba a efecto para transformar los dolores humanos en posibilidades de triunfo y esperanza. No estaban divorciadas las dimensiones religiosas y las comunitarias en el ministerio de Jesús, pues entendía la vida como el espacio sagrado donde Dios intervenía para redimir a la gente de sus diversos cautiverios. Ese fue el ejemplo que le dio el Señor a las iglesias y los creyentes, las alabanzas a Dios que se unen a los esfuerzos por la implantación de la justicia son las que propician la paz, son las que permiten que el actuar de Dios se vea reflejado en la sociedad. Este Salmo 149, por tanto, también se vuelve una oración por la salvación y una oración por la reivindicación. Este salmo presenta en dos de sus estrofas tonalidades emocionales fuertemente contrastantes. Los primeros 4 versículos tenemos un hermoso llamado a la adoración, y en los siguientes 5 versículos hay una fuerte nota de juicio contra los enemigos del pueblo, contra los enemigos de Dios, contra los enemigos que están llevando calamidad a los santos de Israel. Aun cuando no hay en el poema algo que indique una fecha particular de esta historia o de estos eventos en la historia de Israel, algunos podrían llegar a pensar que se escribieron para celebrar una victoria sobresaliente. Es una alabanza a Dios por esta salvación que ha provisto. Es una alabanza a Dios por la reivindicación. Es entonces que el Salmo 149 nos lleva a este instante de regocijo en el cual el pueblo entona alabanzas a Dios, quien ha dado salvación a su pueblo, que ha dado salvación a los mansos y capacita a su pueblo para ejecutar venganza sobre las naciones. Es un llamado pues a la alabanza, y vemos esta razón de la alabanza. Los miembros del pueblo del Señor deben alabarlo porque Él se complace con ellos y les da su salvación. Por ello deben regocijarse y cantar alabanzas, incluso cuando descansan en sus lechos, cuando descansan en sus habitaciones. Y sobre todo el Salmo 149 nos lleva a este punto, a los recursos que no fallan, a esta provisión de parte de Dios que no encuentra falla. La alabanza debe realizarse en la congregación, debe realizarse de forma individual. La oración debe hacerse incluso desde las habitaciones. La lucha debe ejecutarse con la espada de 2 filos en nuestras manos, en este caso la palabra, y la victoria se ejecutará en nosotros porque la sentencia y el juicio sobre este mundo ya han sido establecidos. Pensemos en ello. Estemos pensando en los eventos que suceden hoy en nuestro mundo. Podrían apabullarnos, podrían amenazarnos, podrían incluso hacernos desfallecer, pero tengamos fe, tengamos confianza. Dios ha establecido ya juicio sobre este mundo y sobre sus príncipes, sobre sus reyes y todos aquellos que han decidido rechazar
los mandatos de Dios, rechazar los estatutos, rechazar sus leyes. Retomemos esfuerzos, retomemos aliento y valientemente prediquemos del Evangelio, prediquemos de su palabra, compartamos con otros. A pesar de que la Biblia nos invita a alabar a Dios, a menudo no estamos seguros de cómo lo debemos hacer. Aquí se sugieren varias formas: danza, voz, instrumentos musicales. Dios se goza con su pueblo. Debemos disfrutar de ese momento cuando le alabamos. Debemos disfrutar de ese momento cuando estamos en nuestra habitación, cuando estamos en nuestro lecho, cuando estamos junto a nuestra cama y podemos alabarle libremente. Finalmente, el juicio, la espada de dos filos, también simboliza la integridad del juicio que el Dios, que el Mesías, que nuestro Señor Jesucristo ejecutará cuando regrese a castigar a los malvados. Entonces, estemos nosotros dispuestos, estemos nosotros prestos a alabar a Dios, ¿sí? Que nuestro cántico esté siempre en nuestra boca. Adorna, dice, hermoseará a los humildes con la salvación. Adorna al humilde con triunfo. Nos da este tratamiento de belleza para el carácter y también para el rostro y para nuestra figura. Que nuestro cántico sea continuo, que cantemos en nuestras habitaciones, que la alabanza a Dios esté en nuestra boca y que la gloria de todo esto sea para sus santos. Estemos nosotros gozosos y contentos por lo que Dios ha hecho. Y sobre todo, como dice el versículo 9, gloria será esto para todos sus santos. Participemos de los trabajos que Dios ha establecido para que toda la palabra se cumpla. Trabajemos alegremente en los propósitos que Dios ha establecido para su iglesia, para los creyentes, para los discípulos y para sus siervos. Estemos dispuestos a trabajar y estemos dispuestos a alabar a Dios por sus grandes bendiciones. Permítanme orar. Bendito Padre y Señor, gracias Señor por tu amor, gracias Señor por tu misericordia y porque siempre eres bueno. Y Señor, nos permites tomar tu palabra y tomar de ella alimentos, Señor. Gracias porque siempre, Señor, nos has mostrado tu mano actuando en nuestra vida, tu mano llevando consuelo, llevando paz, llevando sanidad a nuestras mentes y a nuestros corazones y a nuestros cuerpos, Señor. Te pedimos, Señor, en este tiempo que nos permitas alabarte, Señor, en todo tiempo. Que nos recuerdes, Señor, las grandes cosas y maravillas que has hecho en nuestra vida. Y sobre todo, Señor, que nos permitas salir victoriosos en las batallas. Que nos permita, Señor, el gozo de ver un trabajo concluido. Que nos permita, Señor, unirnos a la multitud de creyentes, a toda tu iglesia, Señor, en los trabajos y propósitos que has establecido para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor inagotable. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y gracias, Señor, por tu gran poder, Señor. Te pedimos que en este tiempo, Señor, sostengas a tus hijos, sostengas a tus siervos, y que valientemente, Señor, podamos compartir con otros de las bondades y misericordias que has traído a nuestras vidas. Señor, todo lo dejamos en tus manos, todo
lo esperamos de ti y confiamos, Señor, que tú dotarás de todo lo necesario, de todo lo indispensable y que podremos, Señor, cumplir con el propósito que tú nos has dado. Señor, todo lo dejamos en tus manos, lo rogamos por el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.